Ahora vamos a estudiar la clase 1.9, que es una guía de ejercicio práctico lo aprendido, en la cual vamos a terminar esta unidad donde hemos estado calculando algunas áreas. Aquí nos pide calcular el área de los siguientes cuadriláteros. Yo les he puesto aquí en líneas generales las fórmulas que vamos a utilizar, que esas ya las vimos en clases anteriores. Solamente yo voy a ir indicando aquí cuáles. Las he puesto solamente para que sea un recordatorio para ustedes y sepan de dónde saqué cada número. En primer lugar, para el paralelogramo basta con multiplicar la base por la altura. En la base basta con que contemos, usted se puede dar cuenta aquí que la base es de 3. Ahí. Para la altura, ya sea que la trace afuera o adentro, es la misma. Usted puede contar aquí, al trazarla hacia abajo, cuál sería la altura. 1, 2, 3, 4. A simple vista se puede ver que la altura es 4. Solo cuenta los cuadritos. Entonces, para calcular el área de esa figura, lo único que necesita hacer es multiplicar 4 por 3. La base es 3 y la altura 4, ¿va? Entonces multiplicamos 4 por 3 y de ahí va a salir el área. ¿Cuál sería el área de ese paralelogramo? 4 por 3 sería 12. Y siempre tendríamos que escribir que son centímetros cuadrados. Entonces la respuesta sería, el área es 12 centímetros cuadrados. Esa sería la primera respuesta. Como pueden ver, es bastante simple y bastante sencilla la forma como lo van a calcular. El siguiente paralelogramo, aquí ustedes pueden ver que la base resulta ser 2. Para la altura, pues tendríamos que hacer una prolongación, ¿verdad? Vamos a prolongar este lado para allá y vamos a trazar la altura aquí. Entonces ahí ustedes fácilmente pueden contar cuánto mide la altura. 1, 2, 3, 4, 5 mide la altura. Esta es la altura, la que voy a marcar ahorita, ¿no? Mide 5. 1, 2, 3, 4, 5. Como la altura mide 5, para calcular el área solo tiene que multiplicar 5 por 2. Eso es todo. Entonces el área tiene que ser obviamente 10. Y siempre vamos a poner ahí que son centímetros cuadrados. Ahí está la segunda. Para la tercera, esta figura es un trapecio. Para calcular el área del trapecio, ustedes pueden ver, recuerden que necesitamos las dos bases, la mayor y la menor. Recuerden que las bases son los lados que son paralelos, que sería esto que estoy marcando aquí. Esas son las bases. Entonces, para calcular el área, vamos a sustituir ahí los valores. Área igual. ¿Qué vamos a sumar? La base mayor es la más larga, sería la de abajo. Contamos los cuadritos para ver cuánto mide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La base mayor mide 7. Entonces voy a poner acá 7. Ahora dice más. Le vamos a sumar la base menor, que sería la de arriba. 1, 2, 3. La base menor mide 3. Entonces sería 7 más 3. Eso lo vamos a multiplicar por la altura. ¿Cuánto es la altura? Aquí lo trazamos, mire, y ese segmento mide 2. Entonces ahí sería por 2 entre 2. Simplificamos. Enseñé a hacer eso en la clase anterior. O si no, si quiere, usted hace la operación 7 más 3 es 10. Por 2, 20 y 20 entre 2 vuelve a dar 10. Entonces acá sería el área 10 centímetros cuadrados. Ahí lo tenemos. Luego, la siguiente figura es un rombo. Para el rombo lo que necesitamos es la medida de las diagonales. Con la medida de las diagonales eso es suficiente para poder calcular el área. La diagonal, en este caso acá está la diagonal mayor, es la más larga. Recuerden que para la diagonal tenemos que unir dos vértices opuestos. Esta es la diagonal más pequeña. Esa diagonal más pequeña mide 1, 2, 3. 3 mide esa diagonal pequeña. La más grande es la que une estos dos vértices opuestos. Como ustedes pueden ver, cuenten cuántos cuadritos abarca para arriba. Aquí cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadritos tienen la altura. O lo pudieran contar aquí. De vértice a vértice, ustedes pueden contar y ahí les va a salir más sencillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces son 6. 6 mide la diagonal mayor. Entonces ya para calcular el área, como ya tenemos las dos diagonales, entonces solo las multiplicamos. Tendríamos que multiplicar 6 por 3 y eso lo dividimos entre 2 según la fórmula.
6 por 3 es 18 y 18 entre 2 nos va a dar 9. O sea que el área sería 9 centímetros cuadrados. Ese es el literal D. Luego para el 2, aquí todos son triángulos. Para el área del triángulo necesito base por altura sobre 2. Esa fórmula. Base por altura sobre 2. Entonces vamos a calcular el área del ejercicio número 2. La base es lo que está aquí abajo. Cuenten. 1, 2, 3, 4. Tiene 5 de base. Ese 5 lo vamos a multiplicar por la altura. De altura tiene 2 cuadritos. Mire, son 2 unidades. Entonces 5 por 2. Y la fórmula dice base por altura sobre 2. Entonces ahí hacemos el cálculo. Tendríamos 5 por 2, 10. Entre 2 va a dar 5. Entonces el área sería 5 centímetros cuadrados. En el siguiente triángulo, de manera similar, base por altura entre 2 o largo por ancho entre 2, va como quiera. Entonces aquí tienen que contar cuál es la longitud de la base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 7. 7 lo va a multiplicar por la altura. Si usted cuenta aquí le van a salir 3. Entonces sería 7 por 3 sobre 2. Entonces el área sería igual a 7 por 3 le va a dar 21. Ese 21 lo va a dividir entre 2. Cuando divida 21 entre 2, le va a dar 10.5. Entonces el área sería 10.5 centímetros cuadrados. Para el siguiente triángulo, igual calculamos la longitud de la base, que sería de aquí hasta acá. 1, 2, 3, 4, 5 tiene. 5 sería de base, lo multiplicamos por la altura. Hacemos la cuenta aquí. ¿Cuánto tiene de altura? 1, 2, 3 tiene de altura. 5 por 3 sobre 2. Entonces el área sería 5 por 3 es 15. Y 15 lo divide entre 2 y le va a dar 7.5. Entonces el área de ese triángulo sería 7.5 centímetros cuadrados. Luego, para el caso del literal D, procedemos igual, es la misma fórmula. Mira. Base por altura entre 2. La base contamos. 1, 2, 3, 4 tiene de base. Por, ¿cuánto tiene de altura? Tiene 2 de altura. Mira. 4 por 2 sobre 2. Al hacer la operación, 4 por 2 es 8 y dividido entre 2 le vuelve a dar 4. Entonces sería 4 centímetros cuadrados el área. Luego, en el ejercicio 3, para el siguiente triángulo de base 4, la altura está representada por este cuadrito y nos pide completar la tabla. Si la altura es 1, ¿cuánto es el área? Ya tenemos que la base es 4. Entonces recuerden que el área se calcula multiplicando base por altura y se divide entre 2. Entonces, yo la operación la voy a ir haciendo mentalmente. Concéntrense ustedes para que no se vayan a perder en lo que voy a hacer. Primero, si la altura es 1 y la base es 4, entonces en la fórmula tendríamos que poner, solo el primero voy a hacer y lo demás lo voy a hacer mentalmente. La base es 4, entonces tendría que multiplicar 4 por 1 y eso dividirlo entre 2. 4 por 1, 4 entre 2 da este 2 que está aquí. Ahora, si vale 2, si la altura es 2, entonces aquí tiene que poner 4 por 2. 4 por 2 da 8. Y 8 entre 2 es 4. Mire, ahora va a poner el 3. 4 por 3 sería, aquí en la base y la altura, 4 por 3 sería 12. Entre 2 le va a dar 6. Ahora va a poner 4. 4 por 4 le va a dar 16. Entre 2, eso es 8. Ahora va a poner 5. 4 por 5, 20. Entre 2, aquí va a ser 10. Ahora va a poner 6. 4 por 6, 24. Entre 2 da 12. Y ahí lo que ustedes pueden ver, sin necesidad de seguir, usted puede ver que va aumentando de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Entonces después tiene que seguir 14, después 16, después 18 y después 20. ¿Qué es lo que sucede? Si la altura aumenta tomando valores como valores de los números naturales, ¿qué sucede con el área? Ustedes pueden ver qué es lo que sucedió. Lo vamos a escribir por acá. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasó con el área? El área aumentó de 2 en 2 unidades. Eso fue lo que sucedió. ¿Ven? Y ahí lo vamos a dejar consignado de esta manera. El área aumentó de 2 en 2 unidades.
Siguiente, con esto vamos a ir cerrando. En el problema desafíate, nos pide calcular el área sombreada. Vea que tenemos ahí, se nos forman dos figuras. Con esas dos figuras nosotros vamos a calcular el área que aparecería sombreada. ¿Cómo la vamos a calcular? ¿De qué manera la podríamos calcular? Bueno, ya podemos, como la figura más grande, ustedes pueden ver que forma un trapecio. Entonces podríamos calcular el área del trapecio. Esa sería una manera sencilla de poderlo realizar. Entonces yo por acá voy a escribir que vamos a calcular el área del trapecio. ¿Cómo se calcula el área del trapecio? Esa fórmula, si no se acuerda, tiene que revisar el cuaderno, lo acabamos de estar diciendo. Necesitamos la longitud de las bases. Es base mayor más base menor por altura sobre 2. Recuerde que las bases son los lados paralelos. Entonces, en este caso, la base mayor es la de aquí abajo. Vea, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tiene la base mayor. Entonces sería 7. A ese 7 le va a sumar la base menor. La base menor es la de aquí arriba. Tiene 1, 2, 3 tiene la base menor. Mira, de aquí para acá tiene 3. Entonces sería 7 más 3. Eso lo vamos a multiplicar por la altura. ¿Cuánto es la altura? Va a medir desde aquí hasta aquí. ¿Ven? Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiene de altura. Va por 6 y eso se divide entre 2. Le estoy poniendo T para diferenciarla, que es el área del trapecio. ¿Verdad? Entonces el área del trapecio sería 7 más 3, ¿cuánto es? 7 más 3 es 10. 10 por 6 le va a dar 60, entonces le va a quedar 60 sobre 2. Divida 60 entre 2 y le va a dar 30. Quiere decir que el área del trapecio es 30. Ahora tendríamos que calcular, lo voy a hacer con otro color para que no se confundan, tendría que calcular el área del rombo. ¿Cómo se calcula el área del rombo? Para el área del rombo necesito las diagonales. Es diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. Vamos a multiplicar las dos diagonales. Unimos este punto con este. Mire. Y ahí tenemos que ver cuánto mide. 1, 2, 3, 4, 5 mide. Mire. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces esa diagonal mide 5. ¿Cuánto mide la otra diagonal? Vamos a unir este vértice hasta abajo. Cubre desde aquí hasta aquí, es la misma altura. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces mide 6. Entonces sería 5 por 6 sobre 2. Entonces tendríamos que el área del rombo es 5 por 6, 30 entre 2. ¿Cuánto es 30 entre 2? 30 entre 2 le va a dar 15. Va. Entonces tenemos el área de todo el trapecio y el área del rombo. Para calcular el área sombreada tendríamos que hacer una resta. Y de ahí va a salir el resultado. Entonces voy a poner por acá que es el área sombreada la que vamos a encontrar en este momento. ¿Cómo podemos encontrar el área sombreada? Simplemente vamos a restar 30, que es el área del trapecio, menos 15, que es el área del rombo. Entonces el área sombreada sería 30 menos 15, nos queda 15. Entonces la respuesta sería 15 centímetros cuadrados. Ese es el resultado del área que está sombreada. Luego, en el siguiente problema dice que el área de un triángulo es 15 centímetros. La altura mide 5. ¿Cuánto mide su base? ¿Cómo se calcula el área del triángulo? El área del triángulo, recuerden que es base multiplicado por la altura y dividido entre 2. ¿Qué datos nos da el problema? El área ya dice que es 15, entonces voy a poner en lugar de A, 15. Igual, ¿cuál es la base? No dice. La base es la que voy a encontrar, entonces me quedaría base por, en este caso, ¿cuál sería la altura? La altura mide 5, entonces sería base por 5 dividido entre 2. Entonces necesitamos encontrar este número B que va aquí. ¿Cómo puedo hacer para poderlo encontrar? ¿Qué operación puedo hacer para poder encontrar ese número B? De eso se trata este problema. ¿Qué número multiplicado por 5 y dividido entre 2 da 15? Eso es lo que me tengo que preguntar. Primero que nada, para que no les cueste, ¿qué número dividido entre 2 da 15?
¿Qué número dividido entre 2 da 15? Es el 30. Mire, si usted divide 30 entre 2, le va a dar 15 exactamente. Le va a quedar residuo 0. Va. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué número multiplicado por 5 le da 30? Porque aquí esta multiplicación nos tendría que dar 30. ¿Me? ¿Qué número multiplicado por 5 da 30? El 6. Entonces la base tiene que ser 6. ¿Me? Si la base es 6, entonces se cumple. ¿Por qué? Porque 6 por 5 es 30 y 30 entre 2 da 15. Entonces esa sería la respuesta. La base es 6.